Mi casa era mi santuario. Después de años rascando para llegar a fin de mes, haciendo dobles turnos y sacrificando cualquier capricho para ahorrar, finalmente había comprado la casa de mis sueños. No era una mansión, pero era mía. Una acogedora casa de 2 pisos con un patio trasero que albergaba una reluciente piscina azul. Esa piscina se había convertido en mi refugio favorito. En las tranquilas noches, me sentaba al lado de la piscina con un libro, saboreando vino mientras la brisa susurraba entre los árboles cercanos. Era mi recompensa por años de incansable esfuerzo, un recordatorio de todo por lo que había trabajado. Pero mi familia no lo veía así. Para ellos, mi éxito era un recurso al que podían acceder siempre que quisieran. Desde pequeña, mi hermana menor, Rachel, siempre fue la favorita. Ella tenía 5 años menos que yo, y nuestros padres la mimaban sin medida. Rachel era la niña dorada, la que no podía equivocarse. Mientras tanto, yo era la responsable, a quien se esperaba trabajar duro, hacer sacrificios y nunca quejarme. Cuando éramos niñas, Rachel podía hacer un berrinche por querer mis juguetes, y de alguna manera, yo era quien recibía el castigo si no se lo cedía. Eso no cambió mucho al crecer. Rachel se deslizaba por la vida sin dirección real, saltando entre trabajos y novios, siempre aterrizando a salvo gracias a la red de seguridad infinita que mi madre, Bárbara, le proporcionaba. Si Rachel no podía pagar la renta, mamá intervenía. Si no podía pagar el coche, papá la sacaba del apuro. Y si Rachel necesitaba un lugar donde quedarse tras una ruptura desastrosa, era en mi sofá a donde venía, sin invitación y sin disculpas. Tienes una buena vida, Amanda, me decía mi madre cada vez que me quejaba. Rachel solo necesita un poco de ayuda ahora. Sé buena hermana. Ser una buena hermana, al parecer, significaba hacer todo lo posible mientras Rachel se comportaba como una princesa con derecho a todo. Habían pasado 2 años desde que me mudé a mi casa, y Rachel ya se había convertido en una visitante habitual. Aparecía sin previo aviso, se tumbaba junto a la piscina y se servía bocadillos de mi nevera. Su excusa favorita era que su apartamento no tenía la misma vibra, y que el mío se sentía más relajante. Yo sabía la verdad, ella no respetaba los límites porque nunca tuvo que hacerlo. Aún así, traté de tener paciencia. Rachel era familia, y yo creía que la familia merecía algo de gracia, dentro de lo razonable. Pero Rachel tenía un talento para llevarme al límite, y las últimas semanas no fueron la excepción. El mes pasado, trajo una cita a mi casa mientras yo estaba en el trabajo. Llegué a casa para encontrar a los dos en mi piscina, botellas de cerveza esparcidas por la orilla y mis sillas de jardín convertidas en improvisados tumbonas en el agua. Cuando la confronté, se comportó como si yo estuviera exagerando. Oh, relájate, Amanda, dijo con un giro dramático de ojos. Tienes toda una casa para ti sola. No es como si estuvieras usando la piscina las 24 horas del día. Ese no es el punto, repliqué, luchando por mantener la calma. Esta es mi casa, no puedes aparecer cuando quieras y actuar como si la hubieses comprado tú. Rachel resopló, recogió sus cosas y murmuró entre dientes que yo había olvidado cómo divertirme. Ni siquiera se ofreció a ayudar a limpiar el desorden. Esa noche, le envié un mensaje de texto a mi madre desahogándome por el comportamiento de Rachel. Pero en lugar de apoyo, recibí una respuesta que me hizo hervir la sangre. Es tu hermana, escribió mamá. No seas tan rígida, también podrías divertirte un poco más. ¿Diversión? ¿Era eso lo que era? ¿Ver mi santuario ganado con tanto esfuerzo siendo tratado como un centro comunitario? Incluso ahora, semanas después, sentía el escozor de esas palabras. No se trataba solo de la piscina, las fiestas o el desorden que dejaba Rachel a su paso. Se trataba de la falta de respeto, de cómo Rachel, e incluso mi mamá, parecían no verme como una persona, sino como una conveniencia. Había pasado toda mi vida tratando de ser la responsable, la autosuficiente, la que no necesitaba nada de nadie. Y a cambio, parecía que lo único que conseguía era que me dieran por sentada. Aquella mañana de sábado, me paré al borde de mi piscina, observando cómo la luz del sol danzaba sobre el agua. El aire era cálido y quieto, y por un momento sentí un destello de paz. Pero esa paz se desvaneció cuando mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Rachel, publicado en el chat grupal familiar. Fiesta en la piscina en casa de Amanda mañana. Traigan sus trajes de baño y buena onda, cara de fiesta. Por un segundo, pensé que era una broma. Pero al leer las respuestas, no puedo esperar. Gracias por organizarlo, Amanda, mi estómago se encogió. Ella no me había preguntado. Ni siquiera me había informado. Rachel acababa de decidir, sin la menor consideración, que mi casa sería su sede personal. Apreté la mandíbula, sintiendo una mezcla familiar de ira e incredulidad. Este era el patrón de Rachel, tomar lo que quería y esperar perdón después.
Y claro, mamá la respaldaría, probablemente con alguna variación de, oh, Amanda, es solo un día. No hagas un gran problema. Pero esta vez era diferente. Esta vez, no iba a dejarlo pasar. Esta vez, Rachel se llevaría una desagradable sorpresa. A la mañana siguiente, me desperté con el peso de la audacia de Rachel pesando fuertemente sobre mi pecho. A pesar de su anuncio en el chat familiar, no había recibido ni un solo mensaje de texto o llamada preguntando si estaba bien que organizara su fiesta en mi casa. Pasé la noche debatiendo si enfrentarla directamente o simplemente cancelar la fiesta por completo. De cualquier manera, sabía que esto no podía quedar sin respuesta. Hacia media mañana, finalmente reuní el valor para llamarla. El teléfono sonó 3 veces antes de que Rachel contestara, con una voz alegre y molesto tono casual. «Hola, Amanda», dijo, como si fuéramos mejores amigas poniéndonos al día. «¿Qué pasa, Rachel?», comencé, tratando de mantener un tono equilibrado. «¿De qué se trata eso de una fiesta en la piscina en mi casa? Ni siquiera me preguntaste». Hubo una larga pausa antes de que suspirara dramáticamente. «Ay, Amanda, es solo una pequeña reunión. Tienes esta casa enorme y esa increíble piscina. ¿Qué daño hay en compartirlo por un día? Además, todos están súper emocionados». «No se trata de la piscina», dije, sintiendo cómo mi irritación crecía. «Se trata de respeto. No puedes simplemente invitar gente a mi casa sin preguntar». «¿Y 50 invitados? ¿En serio?» «Relájate», respondió riendo, ignorando mis quejas como si fuera un padre molesto. «Es solo una fiesta, ni siquiera tendrás que hacer nada. Yo me encargo de todo, comida, bebidas, decoraciones. Será divertido». «Ese no es el punto, Rachel», espeté. «Esta es mi casa, no me importa cuánto lo tengas cubierto. No te corresponde tomar estas decisiones por mí». Su tono cambió, tornándose defensivo. «Estás siendo tan dramática. Es solo una fiesta, Amanda. Actúas como si me estuviera mudando aquí. ¿No crees que estás siendo un poco egoísta?» «¿Egoísta?», repetí, sintiendo la palabra como un golpe. «Rachel, llevas meses tratando mi casa como tu patio de recreo personal, y ahora me llamas egoísta porque no quiero que 50 extraños arruinen mi hogar». «Dios, eres imposible», respondió, con voz llena de desdén. «Tienes esta gran vida, esta hermosa casa, y no puedes dejar que tu familia la disfrute por un día». «Bien, cancelaré la fiesta si es tan importante para ti». «Bien», dije, aunque su tono desdeñoso no me dejó satisfecha. «Espero que se lo informes a todos hoy, y que no hagas nada furtivo». «Lo que sea», murmuró antes de colgar. Me quedé sentada por un momento, mirando mi teléfono, con el corazón acelerado. Quería creer que cancelaría la fiesta, pero Rachel tenía una forma de torcer las situaciones a su favor. Decidí mantener mis planes abiertos para el domingo, por si necesitaba quedarme en casa y hacer valer mis límites. Al caer la tarde, mis peores temores se confirmaron. Un amigo me envió un mensaje preguntando si estaba emocionada por la gran fiesta que Rachel estaba organizando en mi casa. Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué fiesta?», tecleé, aunque ya sabía la respuesta. «Oh», Rachel publicó la invitación en Instagram. «Se ve enorme», incluso etiquetó a un catering. «Va a ser increíble». La rabia que hervía en mi interior era casi abrumadora. Rachel no solo me había ignorado, sino que había ido más allá, ampliando sus planes como si fuera dueña del lugar. Abrí Instagram de Rachel y encontré fácilmente la publicación. Era una foto elegante de mi patio trasero, con el pie de foto. «No puedo esperar para organizar la mejor fiesta en la piscina mañana. Playa y sombrilla chispas, traigan sus bebidas y buena onda solamente». Los comentarios se acumulaban con amigos confirmando su asistencia y entusiasmándose con el evento. Esto no era solo una falta de respeto, era un desprecio evidente por mis sentimientos, mis límites y mi propiedad. Apreté el teléfono, temblando de rabia. Bien, pensé, si Rachel quería tratar mi casa como un caos sin control, estaba a punto de aprender qué sucede cuando muerdes la mano que te alimenta. El domingo por la mañana llegó más rápido de lo que esperaba, y a pesar de la noche intranquila, estaba completamente despierta al amanecer. La publicación de Instagram de Rachel y su actitud despreocupada resonaban en mi cabeza, alimentando mi frustración. Observé la piscina, su superficie brillando a la luz temprana, y pensé en todo el trabajo que había invertido en hacer de mi hogar exactamente como lo quería. No iba a permitir que Rachel lo convirtiera en un circo. A las 8 de la mañana, decidí que necesitaba actuar. Empecé por el patio trasero, cerrando la reja que daba al camino de entrada. Luego entré en la casa, recogiendo las sillas junto a la piscina, flotadores y cualquier otra cosa que Rachel pudiera intentar usar para su gran espectáculo. Los llevé al garaje, cerré la puerta y la aseguré. ¿Pero la pieza de resistencia? Tomé la manguera, la coloqué en la piscina y abrí la válvula. Ver cómo se drenaba el agua fue catártico, como si estuviera reclamando mi espacio un galón a la vez.
La piscina no era enorme, pero era lo suficientemente grande como para que vaciarla tomara horas. Perfecto, para cuando llegaran Rachel y su séquito, no quedaría nada más que un hueco vacío y poco impresionante. Al terminar, el sudor me corría por la espalda, pero una sombría satisfacción se instaló en mi pecho. Me di una ducha rápida, me puse mi vestido de verano favorito y empaqué una bolsa para salir del día. Rachel podría lidiar sola con su desastre, yo tenía cosas mejores que hacer. Justo cuando me iba, mi teléfono vibró. Era mamá, por supuesto. Hola, contesté, preparándome. Amanda, comenzó su voz, ya teñida de exasperación. Rachel me dijo que está siendo difícil otra vez. ¿Difícil? Repetí, apretando las llaves con fuerza. Mamá, ella planeó una fiesta enorme en mi casa sin preguntarme. ¿Cómo soy yo la difícil en esto? Ay, Amanda, suspiró mamá, como si yo fuera una niña terca. Rachel solo quería divertirse. ¿Sabes lo difícil que ha sido para ella últimamente? Tienes esa gran casa para ti sola. ¿Qué daño hay en dejarla usarla por un día? El daño, solté, es que no preguntó. Simplemente decidió que mi casa era de ella para usarla, como siempre. No me respeta, mamá. Y francamente, tú tampoco, si crees que esto está bien. No seas dramática, dijo mamá con firmeza. Es tu hermana, la familia es lo primero. Curioso cómo, la familia, solo es lo primero cuando es conveniente para Rachel, le respondí. Déjame dejarlo claro, la fiesta no va a suceder. Ya me hice cargo de eso. Antes de que mamá pudiera replicar, colgué y silencié mi teléfono. Hoy no necesitaba sus tripas de culpa. A la 1 de la tarde, estaba sentada en una cafetería del centro, bebiendo café helado y observando a la gente. Mi teléfono vibraba en la mesa, pero lo ignoré. Vibró una y otra vez. Mensajes, llamadas, probablemente de Rachel y mamá. Bebí mi café, sintiéndome más relajada con cada minuto que pasaba. 2 horas después, decidí revisar mis mensajes. Como era de esperarse, había una serie de llamadas perdidas de Rachel y varios mensajes de voz. Reproduje el primero, con su voz ya aguda. Amanda, ¿dónde estás? ¿Por qué está cerrada la puerta? La gente está esperando y estás arruinándolo todo. El segundo era más furioso. Esto es tan inmaduro. Tengo a 50 personas aquí y ni siquiera pueden entrar. Eres tan, ay, solo devuélveme la llamada. El tercero en realidad me hizo reír. Amanda, ¿la piscina está vacía? ¿Qué demonios te pasa? Mamá te está llamando, contéstale. Luego revisé los mensajes de texto. Iban desde furiosos hasta suplicantes, con un poco de manipulación emocional para colmo. Mamá también se había metido. Amanda, TEDUQUE con acento agudo mejor que esto. Rachel está humillada, y es culpa tuya. Llámame ahora. Esto es infantil, Amanda. Solo desbloquea la puerta y arregla la piscina antes de que sea demasiado tarde. Dejé mi teléfono y pedí otro café. Que se lo piensen. Cuando finalmente volví a casa, el sol ya se estaba poniendo y la calle estaba tranquila. El coche de Rachel había desaparecido, al igual que los pocos otros que habían estado aparcados en la acera. Fui a la puerta principal, la desbloqueé y encontré, como era de esperarse, un desastre en el jardín delantero. Guirnaldas, vasos y algunos globos esparcidos por el césped. Rachel ni siquiera se había molestado en limpiar después de su fallida fiesta. Pasé la siguiente hora limpiando, murmurando maldiciones entre dientes. Cuando finalmente terminé, entré, me serví una copa de vino y me dejé caer en el sofá. El silencio era una bendición. Pero, por supuesto, no duró. Sonó el timbre y, al abrir la puerta, allí estaba Rachel, el rostro enrojecido de rabia. ¿Qué demonios te pasa?, escupió, entrando sin esperar invitación. Qué bueno verte también, Rachel, dije, cerrando la puerta tras de mí. Lo arruinaste todo, continuó, paseándose como un animal enjaulado. ¿Tienes idea de lo embarazoso que fue? Todos estaban afuera, preguntándose por qué no podían entrar, y luego, al ver la piscina vacía, Dios, Amanda, me humillaste. Crucé mis brazos, enfrentando su mirada. Fuiste tú quien se humilló. Me mentiste, ignoraste mis límites y trataste mi casa como si fuera tuya para hacer lo que quisieras. ¿Qué esperabas que pasara? Pensé que ibas a madurar y ser una hermana decente, exclamó. ¿Una hermana decente?, repetí, riendo amargamente. ¿Te refieres a la clase que te deja pisotearla? No, gracias. Eres increíble, dijo Rachel, sacudiendo la cabeza. Mamá tenía razón sobre ti. Eres egoísta y cruel, y no te importa nadie más que a ti misma. Rachel, dije con calma, ya no eres bienvenida aquí. No hasta que aprendas a respetar. Esta no es tu casa, y yo no soy tu felpudo. Lárgate. Abrió la boca para discutir, pero pareció pensarlo 2 veces. Con una última mirada fulminante, salió enfadada, dando un portazo que hizo vibrar las ventanas.
Me quedé allí un momento, respirando hondo. Por primera vez en años, sentí una sensación de paz, una carga levantándose de mis hombros. El reinado de derecho de Rachel había terminado. A la mañana siguiente, desperté con una bandeja de entrada llena de mensajes de mi mamá, Rachel, y algunos familiares que se habían enterado de lo sucedido. La manipulación emocional estaba en pleno apogeo. El mensaje de mamá decía, Rachel está devastada. Trató de hacer algo bueno para todos y tú lo arruinaste. No sé cómo puedes dormir en paz. El de Rachel fue predictiblemente más agresivo. Eres una mujer mezquina y amargada que no soporta ver a nadie más disfrutar. Felicidades por ser la peor hermana de todas. Puse los ojos en blanco y dejé mi teléfono a un lado, decidida a no dejar que me arrastraran de nuevo al conflicto. Pero cuando sonó el timbre alrededor del mediodía, supe que no iban a dejarlo pasar fácilmente. Al abrir la puerta, me encontré con mamá en el porche, con los brazos cruzados y una expresión de puro desagrado en el rostro. Detrás de ella estaba Rachel, que lucía más furiosa que nunca. Amanda, comenzó mamá con voz cortante. Tenemos que hablar. No me molesté en invitarlas a pasar. Si es por la fiesta, ya lo hablamos y no me interesa rehacerlo. Oh, lo vamos a rehacer, replicó Rachel, adelantándose. Me humillaste frente a todos los que conozco. ¿Tienes idea de lo embarazoso que fue explicar que mi propia hermana me cerró la puerta de su casa? ¿Te humillé a ti? Dije incrédula. Rachel, tú fuiste quien invitó a 50 personas a mi casa sin preguntarme. Ni siquiera te molestaste en cancelar cuando te dije que no lo hicieras. Eso es culpa tuya. Mamá levantó la mano, como si mediara en algún gran conflicto. Calmémonos todas. Amanda, Rachel cometió un error, pero la forma en que lo manejaste fue completamente innecesaria. ¿Drenar la piscina? ¿Cerrar la reja? Eso fue infantil. No, dije firmemente, alzando la voz. Lo infantil es que Rachel piense que puede tomar lo que quiera sin consecuencias. Y lo que es aún más ridículo es que tú la habilites cada vez. La boca de mamá se abrió y cerró como pez fuera del agua, pero yo no había terminado. Durante años he soportado su falta de respeto y tus excusas, continué, dejando salir las palabras como una presa que se rompe. Nunca ha tenido que enfrentar consecuencias porque siempre barre sus desastres. Bueno, eso se acabó. Mi casa, mis reglas. Si no puede respetarlo, no es bienvenida. Rachel soltó una risa amarga. ¿En serio crees que eres un santo, no? Siempre actuando como si fueras tan perfecta solo porque tienes una casa y algo de dinero. Noticia de última hora, Amanda, no eres mejor que yo. No se trata de ser mejor que tú, repliqué. Se trata de límites, algo que claramente no entiendes. Piensas que el mundo te debe todo solo porque puedes llorar con mamá cada vez que no consigues lo que quieres. Pues no yo, nunca más. El rostro de Rachel se puso rojo y, por un momento, pensé que podría lanzarse sobre mí. En cambio, se volvió hacia mamá, elevando la voz hasta alcanzar un tono estridente. ¿Ves? Así es ella, fría, egoísta y cruel. No le importa la familia. Mamá parecía dividida, mirando de un lado a otro entre nosotras. Pude ver que se preparaba para otro discurso cargado de culpa, pero la interrumpí. Tienes razón, Rachel, dije, con tono calmado y firme. No me importa la familia, al menos no el tipo de familia que solo toma y toma sin dar nada a cambio. Si eso me hace egoísta, que así sea. Mamá jadeó con acento agudo, agarrándose los collares de perlas como si acabara de anunciar que iba a robar un banco. Amanda, ¿cómo puedes decir eso? Somos tu familia. ¿Lo somos? Pregunté, alzando una ceja. Porque seguro no se siente así. Una familia de verdad se respeta. No culpa ni manipula ni se pisa la una a la otra. Así que si formar parte de esta familia significa sacrificar mi paz y mis límites, tal vez sea mejor estar sin ella. Las palabras colgaron en el aire como un trueno. Por primera vez en mucho tiempo, tanto mamá como Rachel parecieron genuinamente sin palabras. Rachel se recuperó primero, levantando las manos. Bien, si quieres ser una cascarrabias amarga sin amigos ni familia, adelante. No vengas a llorarnos cuando te dé cuenta de lo miserable que eres. Con eso, salió corriendo hacia su coche, cerrando la puerta tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. Mamá se quedó un momento, su expresión se suavizó casi con lástima. Amanda, no lo dices en serio. La familia es todo lo que tenemos. No dejes que esta pelea lo arruine todo. Negué con la cabeza. Esto no es una pelea, mamá. Es un límite. Y si tú y Rachel no pueden respetarlo, tal vez lo que necesitemos sea un poco de distancia. Ella suspiró, viéndome más mayor de lo que jamás la había visto. Solo no quiero que nos desintegremos. Ya estamos separados, dije en voz baja. Pero tal vez así es como empezamos a arreglarlo, estableciendo algunas reglas. Mamá no respondió, solo asintió, se volvió y caminó hacia el coche de Rachel.
Las observé alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La casa volvió a estar en silencio, y por primera vez, sentí verdaderamente que era mía, no solo en nombre, sino en espíritu. La paz por la que tanto había luchado era finalmente real. Los días posteriores a la desastrosa fiesta en la piscina de Rachel transcurrieron en una tranquila dicha. Por primera vez en años, no hubo visitas sorpresa, ni mensajes pasivo-agresivos, ni demandas de favores disfrazadas de obligaciones familiares. Mi teléfono, que había sido una fuente constante de estrés, estaba sorprendentemente silencioso. No sabía si Rachel y mamá me estaban dando el tratamiento del silencio o realmente estaban procesando lo que dije, pero no iba a romper la paz para averiguarlo. Por una vez, me centré en mí misma y en mi hogar sin preocuparme por sus opiniones. Lo primero que hice fue llamar a un servicio de limpieza para fregar cada rincón de mi patio trasero. La piscina, ahora rellenada y resplandeciente de nuevo, finalmente se restauró a su antigua gloria. Mientras me sentaba a su lado esa noche, saboreando una copa de vino y disfrutando de la tranquilidad, sentí como si se levantara un peso de sobre mis hombros. Establecer límites había sido aterrador, pero la recompensa era innegable. Unos días después, recibí una visita sorpresa. Mi vecina, una anciana llamada Diane, pasó a saludar. Había visto el alboroto del domingo y quería asegurarse de que todo estuviera bien. «Espero que no te moleste», dijo, entregándome un plato de galletas, pero escuché parte de los gritos. «Bien por ti por mantenerte firme. Esa hermana tuya necesitaba un toque de realidad». Me reí, sintiéndome un poco avergonzada pero también validada. «Gracias, Diane. No fue fácil, pero era algo que hacía tiempo se necesitaba». «Bueno», dijo con una sonrisa cómplice, «es agradable ver a alguien que sabe defenderse. Si alguna vez necesitas una mano para mantenerla a raya, avísame». Su apoyo se sintió como una pequeña pero significativa victoria. Me recordó que defenderme no me convertía en la villana que Rachel y mamá intentaban pintarme. Al final de la semana, llamó mamá. Dudé antes de contestar, sin estar segura de si estaba preparada para otra lección. Pero para mi sorpresa, su tono era más suave de lo habitual. «Amanda», comenzó, «solo quería saber, ¿estás bien?» «Estoy bien, mamá», respondí con cautela. «¿Por qué?» «Bueno, Rachel ha estado molesta toda la semana. Sigo enojada, claro, pero he estado pensando en lo que dijiste. Sobre el respeto y los límites». Suspiró, sonando cansada. «Tal vez tenías razón. Quizás no he sido justa contigo». La admisión me tomó por sorpresa. Mamá no solía admitir errores, pero escuchar esas palabras se sintió como una pequeña fisura en el muro que siempre había existido entre nosotras. «No intento alejarte», dije después de una pausa. «Solo necesito que veas las cosas desde mi punto de vista por una vez. Estoy cansada de ser siempre yo la que cede». «Entiendo», dijo en voz baja. «Hablaré con Rachel. Quizás un tiempo separadas nos haga bien a todas». No fue una resolución perfecta, pero era un comienzo. Rachel, por su parte, se mantuvo en silencio. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque de vez en cuando la veía publicar en redes sociales, no hizo ningún esfuerzo por comunicarse. Parte de mí la extrañaba, la versión de ella que siempre había esperado que pudiera ser. Pero sabía que si no podía respetarme, era mejor mantenerme a distancia. Mientras tanto, prosperé. Sin el constante drama de Rachel, tenía más energía para concentrarme en el trabajo, en mis pasatiempos e incluso en viajar un poco. Empecé a organizar pequeñas reuniones con amigos, disfrutando de la libertad de compartir mi hogar con personas que lo apreciaban. Mi patio trasero volvió a ser un santuario, no un campo de batalla. Incluso recibí algunos cumplidos de vecinos que notaron el cambio. «Pareces más liviana», dijo Diane una tarde mientras charlábamos sobre la cerca. «Como si al fin hubieras dejado ir algo pesado». Sonreí, dándome cuenta de que tenía razón. Dejar ir la toxicidad de Rachel, y la culpa que mamá me había cargado durante años, fue lo mejor que pude haber hecho por mí misma. Meses después, Rachel finalmente se comunicó. Fue un mensaje breve y cortante. «Hola. Perdón por lo de la piscina. ¿Podemos hablar?» Miré el mensaje largo rato, sopesando mis opciones. Al final, respondí simplemente: «Estoy dispuesta a hablar, pero solo si estás lista para respetar mis límites». Nunca respondió, y estaba bien. Por una vez, no sentí la necesidad de perseguirla o arreglar las cosas. Yo había dicho lo que tenía que decir, y el resto dependía de ella. Aquella noche, la casa volvió a estar tranquila mientras me sentaba junto a la piscina, observando cómo las estrellas se reflejaban en el agua. Por primera vez en años, me sentía completamente en paz. Mi hogar era verdaderamente mío otra vez, y también lo era mi vida. Nunca pensé en mi hermana como una amenaza. ¿Molesta? Claro. ¿Prepotente? Absolutamente.
¿Pero una amenaza genuina? No, hasta que decidió que la casa de nuestros padres, la casa que legalmente me pertenecía, era de alguna manera suya. Creciendo, mi hermana menor, Jessica, siempre había sido la niña dorada. Nuestros padres la mimaban sin parar mientras que yo, la mayor, se esperaba que fuera la responsable. Sé un buen ejemplo para Jessica, decía mi mamá, incluso cuando ella robaba mi ropa, destrozaba mis libros o convenientemente olvidaba hacer su parte de las tareas. Jessica pasaba la vida con una sonrisa despreocupada, sus errores se ocultaban, sus deudas se pagaban silenciosamente y sus rabietas eran consentidas. Mientras tanto, yo trabajaba duro, estudiaba más y dejé el hogar tan pronto como pude para construir una vida propia. La casa de nuestros padres era un encantador hogar suburbano de 2 pisos con una verja blanca, el tipo de lugar que parecía perfecto desde el exterior, pero que albergaba décadas de rivalidad entre hermanos y favoritismo por dentro. Cuando mamá y papá fallecieron inesperadamente, yo estaba demasiado inmersa en mi propia carrera para pensar mucho en la casa. Jessica, por otro lado, no perdió tiempo en mudarse, citando algún comentario vago que mamá supuestamente había hecho años atrás, algo sobre cómo ella, siempre tendría un lugar aquí. Al principio, no me opuse. Tenía mi propio departamento en la ciudad y no estaba interesada en desarraigar mi vida para reclamar una casa llena de recuerdos de infancia que preferiría olvidar. Además, Jessica juraba que era solo temporal, solo hasta que lo resolviera. Pero los días se convirtieron en semanas, luego en meses, y antes de darme cuenta, ella se había asentado como si siempre hubiera estado allí. Jessica convirtió la casa en su palacio personal. Volvió a decorarla, pintó y hasta derribó una pared perfectamente bien para crear un espacio de vida de concepto abierto. Cada vez que la visitaba, me recibían con renovaciones frescas, velas aromáticas y una cantidad alarmante de cojines decorativos. Realmente está quedando bien, ¿no crees?, decía ella, sonriendo como si fuera la orgullosa propietaria de la casa. Debería haber hablado en ese momento. Debería haberle recordado que la casa no le pertenecía para hacer lo que quisiera. Pero no lo hice. En cambio, me mordí la lengua y dejé que creyera la fantasía que estaba creando en su cabeza. Entonces llegó la gota que colmó el vaso. Era una tarde de martes normal cuando recibí un correo electrónico de Jessica, titulado, Mejoras en nuestra casa, costos compartidos. Confundida, lo abrí y encontré una lista detallada de gastos, nuevos pisos, gabinetes de cocina actualizados, una lámpara de araña ridículamente cara, y un total final que casi me hace atragantarme con el café. Más de $10,000. Y al final, un mensaje simple, tu parte, $5,000. Gracias. Miré la pantalla con incredulidad. ¿Mi parte? Como si me hubiera consultado antes de embarcarse en su frenesí de renovaciones. Como si tuviera algún derecho legal de esperar que pagara algo en absoluto. Desplacé las recibos adjuntas, cada una un doloroso recordatorio de cuán profundamente Jessica se había engañado a sí misma creyendo que era dueña del lugar. La ira burbujeaba bajo mi piel, pero debajo de ella, una fría realización se asentaba. Había dejado que esto continuara por demasiado tiempo. Ignoré las señales de advertencia, la dejé jugar a la casa, y ahora realmente creía que podía facturarme por ello. Cerré mi portátil y me recosté en la silla, mirando el techo. Era hora de una realidad, para Jessica y para mí, porque lo que ella claramente no recordaba era que la casa no estaba a nombre de nosotras. Estaba a nombre mío, y estaba a punto de aprenderlo de la manera difícil. Miré el correo electrónico durante mucho tiempo, sintiendo mi frustración hervir bajo la superficie. La audacia de Jessica no tenía límites. Pedir, no, exigir, que yo cubriera la mitad de sus renovaciones frívolas sin siquiera una llamada de cortesía. Fue la gota que colmó el vaso. Tomé una respiración profunda y saqué la escritura de propiedad de mi archivo. Ver mi nombre claramente impreso en el documento me dio una pequeña pero satisfactoria sensación de control. Esta casa, a pesar de lo que Jessica parecía pensar, era legalmente mía, y era hora de recordarle ese hecho. Decidí confrontarla en persona. Los correos electrónicos podían ser ignorados, los mensajes de texto podían ser malinterpretados, pero había algo en mirar a alguien a los ojos que no se podía evitar. El fin de semana siguiente, conduje hasta nuestra casa de la infancia, entrando al camino de entrada que ahora estaba cubierto con costosas plantas en macetas con las que nunca estuve de acuerdo. La casa se veía diferente, modernizada, elegante e irreconocible respecto al lugar cálido y acogedor que una vez conocí. Marché hacia la puerta principal y toqué. Jessica la abrió con una sonrisa irritantemente engreída, vestida con leggings de yoga y un suéter holgado que gritaba, señora de la casa. Oh, hola, chirrió, como si no me hubiera enviado de repente una factura considerable. ¿Recibiste mi correo? Pensé que sería más fácil simplemente dividir los costos. Entré sin esperar una invitación. Sí,
Lo recibí, dije fríamente, levantando el correo impreso. Jessica, necesitamos hablar. Ahora. Su sonrisa falló ligeramente, pero me hizo señas para que me dirigiera hacia la cocina impecable y recién renovada. Los antiguos pisos de linóleo habían sido reemplazados por madera pulida y casi podía oler la capa fresca de pintura cara. Jessica se apoyó casualmente contra la isla de mármol, claramente orgullosa de lo que había hecho. Entonces, dije, colocando la escritura en el mostrador y deslizándola hacia ella. Aclaremos una cosa, esta casa no es nuestra, es mía. El rostro de Jessica se palideció por un segundo antes de recuperarse con una risa nerviosa. Vamos, no seas tan dramática. Mamá y papá querían que viviera aquí. Ni siquiera necesitas la casa, y simplemente tiene sentido que me quede aquí. Ese no es el punto, dije, con la voz firme pero estable. Te mudaste sin preguntarme y ahora me estás cobrando por cosas en las que nunca estuve de acuerdo. Jessica, he sido más que paciente, pero esto termina ahora. Sus labios se presionaron en una línea fina. Estás siendo ridícula, ganas mucho más dinero que yo. Pensé que querrías contribuir, ya sabes, ayudarme un poco. Solté una risa seca. ¿Ayudarte? ¿Quieres decir financiar tu lujoso estilo de vida mientras juegas a la casa? No, Jessica, me debes renta atrasada. De hecho, hice las cuentas. Saqué otra hoja de papel de mi carpeta y la coloqué en el mostrador. Si quieres quedarte aquí, te va a costar. Renta mensual, servicios públicos y mantenimiento. He terminado de pagar por tus fantasías. Los ojos de Jessica se agrandaron de horror. No puedes estar hablando en serio. Somos familia. Crucé los brazos. La familia no se aprovecha unas de otras. Ella resopló, tratando de encontrar una respuesta, pero todo lo que salió fue un débil, pero yo vivo aquí. Y ahora, o empiezas a pagar para vivir aquí, o te vas, dije firmemente. Y si no lo haces, no tendré más remedio que tomar acciones legales. El rostro de Jessica se retorció de ira, y pude ver la rabia burbujeando debajo de la superficie. Eres increíble, he hecho esta casa hermosa, la he mejorado, ¿y así me pagas? Suspiré, negando con la cabeza. La mejoraste para ti misma, Jessica. Nunca consideraste preguntarme antes de hacer cambios. Así no funciona esto. Los siguientes días fueron un campo de batalla emocional. Jessica alternaba entre suplicarme y enfurecerse conmigo. Un día enviaba mensajes de texto llorosos sobre cómo estaba, destruyendo su vida, y al siguiente, publicaba en las redes sociales despotricando pasivo-agresivamente sobre miembros de la familia egoístas que no entienden el significado de la generosidad. En las reuniones familiares, me pintaba como la villana. Simplemente no entiendo por qué está siendo tan dura, se quejaba con nuestros parientes. No es como si estuviera pidiendo mucho. He puesto tanto amor en esa casa. Por supuesto, algunos parientes creyeron en ella. La tía Cheryl, siempre entrometida, me apartó en una fiesta de cumpleaños de un primo. Cariño, ¿por qué no puedes simplemente dejar que Jessica se quede? Ni siquiera necesitas la casa. Apreté los dientes. No se trata de necesidad, tía Cheryl. Se trata de respeto, y ella no tiene ninguno hacia mí. Pero Jessica no solo contaba con la simpatía. Pronto descubrí que tenía otro truco bajo la manga. Recibí una llamada de un agente inmobiliario una tarde, alguien que no conocía, preguntando si estaría dispuesta a vender la casa. Al parecer, Jessica había preguntado sobre ponerla a la venta, afirmando que ella era la propietaria legal. Eso fue todo, ya había suficiente. Conduje de regreso a la casa esa noche, entrando sin tocar esta vez. Jessica estaba descansando en el sofá, desplazándose por su teléfono como si no le importara nada en el mundo. Escuché que intentaste vender mi casa, dije fríamente. Ella apenas levantó la vista. Solo estaba revisando nuestras opciones. ¿Nuestras opciones? Repetí, incrédula. No tienes opciones, Jessica. Esta no es tu casa para vender. Jessica finalmente se puso de pie, cruzando los brazos. Mira, no entiendo por qué está siendo tan difícil con esto. Si no quieres vivir aquí, ¿por qué no simplemente me dejas encargarme de ello? La miré, dándome cuenta de lo profunda que era su ilusión. Jessica, he dejado de ser amable. Tienes 2 semanas para empezar a pagar la renta, o me involucraré legalmente. Sus ojos parpadearon con algo entre miedo y desafío, pero lo vi, las grietas formándose en su confianza. Estás cometiendo un gran error, siseó. No, tú lo hiciste, respondí, girando para irme. Ahora puedes solucionarlo. 2 semanas. Le había dado a Jessica 2 semanas para empezar a pagar la renta o salir, y ella había pasado cada segundo probando mi paciencia. Al principio, me ignoró completamente, actuando como si no hubiera dado un ultimátum. Continuó con su vida despreocupada, organizando brunches para sus amigos igualmente prepotentes,
publicando fotos de su hogar de ensueño en las redes sociales y convenientemente, olvidando responder a mis mensajes sobre la renta. Cuando eso no funcionó, pivotó hacia la manipulación. ¿Realmente vas a echar a tu propia hermana?, sollozó durante una de sus dramáticas llamadas telefónicas. ¿Sabes lo embarazoso que es para mí? Todos saben que vivo aquí. ¿Qué se supone que le diga a la gente? No lo sé, Jess, respondí con frialdad. Tal vez intenta decir la verdad. Y luego, finalmente, emergió la verdadera Jessica. Furiosa, prepotente y completamente reacia a enfrentar la realidad. Cuando su chantaje emocional falló, recurrió a amenazas. Si crees que puedes simplemente entrar aquí y quitarme todo, te equivocas, escupió una noche cuando pasé para recordarle que el plazo se acercaba. He puesto demasiado en esta casa. Tengo derechos. No, no los tienes, respondí rápidamente. Has tenido un paseo gratis lo suficiente. Se acabó el tiempo. La noche antes de su plazo, llegué sin avisar con un cerrajero y un aviso de desalojo en mano. Jessica, descansando en mi sofá con una copa de vino en la mano, me miró con incredulidad. «Estás loca», se burló, tirando su teléfono sobre la mesa de café. «¿Realmente no me echarías?». Sonreí. «Mírame», me dirigí al cerrajero. «Adelante». Jessica saltó del sofá como si le hubiera vertido café caliente en el regazo. «Espera, espera, espera. No puedes simplemente cambiar las cerraduras. Yo vivo aquí». «No, Jessica», dije firmemente. «Has estado ocupando aquí». Le entregué una copia del aviso de desalojo. «Tienes 24 horas para empacar tus cosas y salir, o llamaré a la policía». Jessica miró el papel, su rostro pasando de la incredulidad a la rabia y al pánico. «Estás arruinando mi vida», gritó, lanzando el aviso al suelo. «No», dije con calma, cruzando los brazos. «Estoy reclamando la mía». Esa noche, Jessica me bombardeó con mensajes de texto, mensajes de voz e incluso tuvo el descaro de llamar a nuestros parientes para intervenir. Me desperté con el buzón de voz de la tía Cheryl, goteando con sabiduría que induce a la culpa. «Cariño, esto es tan innecesario. Ella es tu hermana, ¿no pueden resolverlo como adultos?». Eliminé el mensaje y continué con mi día. La historia de llanto de Jessica podría haber funcionado con nuestros parientes, pero ya no caí en la trampa. La noche siguiente, regresé para encontrar a Jessica en medio de lo que parecía una frenética sesión de empaque. Cajas y maletas estaban esparcidas por la sala, y ella daba órdenes a su último novio, un tipo despistado que claramente no tenía idea de en qué se había metido. ¿Esto es realmente necesario?, me preguntó nerviosamente mientras Jessica pisoteaba alrededor llenando bolsas con cojines decorativos. «Absolutamente», dije, sonriendo. Jessica giró, su rostro rojo y con rastros de lágrimas. «Espero que estés feliz», espetó. «Estás forzando a tu propia hermana a la calle». Le arqueé una ceja. «Oh, por favor, Jessica. Tienes 100 amigos dispuestos a acogerte. Oh, aquí hay una idea salvaje, podrías realmente pagar la renta en algún lugar como una adulta normal». Me lanzó una mirada venenosa, pero pude verlo en sus ojos, sabía que había perdido. Aún así, siendo Jessica, no podía irse sin una última postura dramática. «¿Sabes qué? Está bien», resopló, cerrando la última maleta con un sipeo fuerte. «Pero no esperes que te perdone por esto. Mamá y papá estarían tan decepcionados contigo». Me reí. «Mamá y papá estarían decepcionados contigo, Jess. Nos criaron mejor que esto. Simplemente nunca aprendiste». Con una última mirada acerada, agarró sus bolsas y salió disparando por la puerta, cerrándola de golpe tan fuerte que las ventanas temblaron. Tan pronto como se fue, exhalé un largo y profundo suspiro. La casa, por primera vez en años, se sentía nuevamente mía. No más vagos, no más demandas prepotentes, no más dolores de cabeza interminables. El silencio era una dicha. Caminé por las habitaciones, observando las encimeras elegantes y los muebles de diseño en los que Jessica había derrochado. La mayoría ni siquiera eran de su estilo, era lo que ella pensaba que se veía caro. Con una sonrisa satisfecha, saqué mi teléfono y llamé a un agente inmobiliario. «Sí, me gustaría poner una propiedad a la venta». Si Jessica pensaba que podía tratar esta casa como su patio de recreo personal, tenía otra cosa viniendo. La casa se vendería y usaría el dinero para comprar algo que realmente quería, algo solo para mí. No más dádivas, no más habilitaciones. Era hora de ponerme a mí misma primero por una vez. Y en cuanto a Jessica, tendría que resolver las cosas por sí misma, igual que el resto de nosotras. En los días siguientes a la dramática salida de Jessica, me encontré adaptándome a la paz desconocida que se asentó sobre la casa. Por primera vez en años, se sentía como mía, sin desorden, sin notas pegajosas pasivo-agresivas sobre su espacio, sin reuniones inesperadas de los amigos vagos de Jessica. Era liberador. Pasé todo un fin de semana limpiando, reclamando cada habitación una por una.
Se fueron las decoraciones de mal gusto y los muebles sobrevalorados en los que Jessica había derrochado para impresionar a gente que nunca les importó. Empaqué sus cosas restantes en cajas y las dejé en el garaje con un simple mensaje de texto. Tus cosas están en el garaje. Tienes una semana para recogerlas antes de que las don. Su respuesta llegó casi de inmediato. Vaya, ¿tan fría? No tengo tiempo para lidiar con esto ahora mismo. Puse los ojos en blanco. Clásica Jessica, siempre esperando que alguien más maneje su desastre. No respondí, no tenía que hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentirme culpable. Mientras me preparaba para poner la casa en el mercado, el drama familiar inevitablemente siguió. Mi teléfono sonaba constantemente, la tía Cheryl, el tío Mike, incluso algunos primos lejanos con quienes no había hablado en años, todos opinando con sus 2 centavos. Pero es el hogar de Jessica, se quejaba la tía Cheryl. Ella ha vivido allí durante tanto tiempo. Ella ocupó allí, tía Cheryl, corregí. Es mi casa y la estoy vendiendo. Ella está pasando por un mal momento, ¿sabes? No te vendría mal ser más generosa. Tomé una respiración profunda, suprimiendo el impulso de reír. ¿Generosa? He sido más que generosa. Y ¿sabes qué? Jessica estará bien, siempre encuentra una manera de salir adelante. Y esa era la verdad. Jessica podía haber sido mimada, pero no era estúpida. Sabía cómo encantar para meterse en una situación cómoda. De hecho, se rumoreaba que ya se había mudado con su último novio, quien aparentemente estaba plácidamente ajeno a sus hábitos de gasto. Una vez que la casa estuvo oficialmente en venta, sentí un peso inesperado levantarse de mis hombros. No me había dado cuenta de cuánto estrés había estado cargando todos estos años, preocupándome por Jessica, lidiando con viajes de culpa familiares y poniendo mis propias necesidades en último lugar. Era hora de seguir adelante. La casa se vendió más rápido de lo que esperaba. En pocas semanas, estaba firmando los papeles finales y viendo a los nuevos propietarios, una dulce pareja de ancianos, sonreír con entusiasmo mientras recorrían lo que ahora era su hogar soñado. Mientras entregaba las llaves, sentí una extraña sensación de cierre. Esta casa, con todos sus recuerdos, buenos y malos, ya no era mi carga. Jessica, por supuesto, no lo tomó bien. Su último mensaje de texto fue tan dramático como siempre. Espero que estés feliz. Arruinaste todo. Lo miré por un momento antes de borrarlo sin responder. Ella resolvería las cosas. Siempre lo hacía. Y por una vez, no me sentí culpable por dejarla ir. Con el dinero de la venta, encontré un pequeño y acogedor apartamento en la ciudad, pequeño pero perfecto para mí. No más ataduras al pasado, no más lidiar con el caos de Jessica. Finalmente podía concentrarme en lo que quería. Sentada en mi nuevo lugar, rodeada de cajas sin desempacar y el tranquilo murmullo de mis propios pensamientos, me di cuenta de algo, no solo estaba reclamando mi casa. Estaba reclamando mi vida, y se sentía increíble. Pasaron unos meses y la vida se sentía más ligera. Mi nuevo apartamento era pequeño pero acogedor, y por primera vez en mucho tiempo, me despertaba sin el estrés constante de los actos de Jessica sobrevolándome. Tenía mi propio espacio, mi propia paz, y era glorioso. Jessica, como era de esperar, había salido adelante, más o menos. Se decía que estaba saltando de sofá en sofá, encantando su camino a través de la vida como de costumbre. Ocasionalmente, aparecía un mensaje sarcástico en mi teléfono, pero no mordí. Ya no era mi problema. Una tarde, mientras tomaba café junto a la ventana de mi apartamento, me sorprendí sonriendo. Dejar ir la casa, a Jessica, la necesidad constante de arreglar las cosas, fue la mejor decisión que jamás había tomado. Por primera vez en años, no solo sobrevivía, vivía, y eso, me di cuenta, era algo que valía la pena conservar.